Quien no había saludado, si de favor me acompaña en su Biblia, voy a iniciar esta conferencia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, el verso 18. San Lucas, capítulo 15, verso 18. Voy a leer aquí la versión Nueva Traducción Viviente. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oremos antes de iniciar. Vayamos al Señor, el que da la gracia para que nosotros podamos ser edificados. Señor, venimos ante ti muy agradecidos. Gracias por ser nuestro Dios. A ti te rogamos, Señor, tu ayuda, tu gracia. Lo necesitamos para que esta enseñanza, esta instrucción que hoy nos vas a impartir a nosotros, no sea una enseñanza más, sino sea una instrucción que quede allá en nuestro ser interior, porque es para nuestro beneficio. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Estoy en la serie Confianza en Dios, así se llama la serie, Confianza en Dios. El nombre de la conferencia es Reflexionar es necesario para creer en Dios. Repito el nombre de la conferencia: Reflexionar es necesario para creer en Dios. Le voy a decir algo para entrar a la conferencia. Reflexionar o examinar las Escrituras con interés, esforzando nuestras facultades mentales, como la percepción, imaginación, razonamiento, etcétera, para tener fe en Dios y sus normas de conducta, es indispensable. ¿Debido a qué? Debido a que todos los seres humanos, ahí estamos usted y yo, tenemos opiniones o juicios formados antes de tener la oportunidad de experimentar las Escrituras o tener conocimiento directo de ella. Alguien que se expone a cualquier tipo de enseñanza, cualquier tema, no cualquier tipo, sino cualquier enseñanza de las Escrituras, pero no reflexiona, pero no examina las Escrituras con interés, esfuerza sus facultades mentales, como le decía hace un momento atrás, como la percepción, la memoria, la imaginación, el razonamiento, la atención, la conciencia, la voluntad, etcétera, para tener fe y sus normas de conducta. Es imposible que una persona, quien quiera que sea, pueda tener fe en Dios. Y se lo demuestro. Vayamos a otra porción de la Biblia, al Evangelio de San Juan, al capítulo 8, versículos 31 al 33. San Juan, capítulo 8, versículos 31 al versículo 33. Aquí voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Entonces Jesús les dijo a los judíos que creyeron en Él: si ustedes se muestran obedientes a mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. Entonces, o por consecuencia, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Versículo 33. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con eso de que seremos libres? A ver, ¿por qué estos judíos le respondieron así a Jesús? Bien fácil, se lo explico. Jesús les dijo a quienes lo escuchaban, era un grupo de israelitas, que si ellos ponían por obra sus mandamientos de manera constante, esto, en primer lugar, los iba a hacer libres de sus falsas nociones o enseñanzas o doctrinas o ideas que tenían sobre la salvación. Se lo vuelvo a decir. Jesús les dijo a esta gente que lo escuchaban, donde él estaba predicando, les dijo: si ustedes ponen por obra mis mandamientos de manera constante, esto los hará libres de sus falsas ideas, nociones, conocimientos, doctrinas que tienen sobre la salvación. Por consecuencia, al hacer esto, serán libres de sus pecados. Y después les dice Jesús: y conocerán la verdad. ¿Qué cosa es la verdad aquí? La sabiduría de Dios, que es lo que todo ser humano necesita conocer. Repito, por consecuencia de sus pecados. Y después les dice: conocerán la verdad o sabiduría de Dios, y así tendrán un panorama o concepto idóneo de Dios, idóneo del mundo e idóneo de ustedes mismos. Cuando no reflexionamos en las Escrituras, ni la mínima idea de quién es Dios.
Sí le canto, sí digo de Dios, pero ni la mínima idea de quién es Dios. Simplemente de sus atributos. Ya no voy más para allá. Si alguien escucha que es todopoderoso, qué suave se oyó la predicación. Pero sin reflexionar, no nos damos cuenta que Él es el todopoderoso. Hace como 15 días, un hermano que está aquí me envió un WhatsApp para pedirme de favor que orara por una sobrina de él, una niña preciosa, como de, no sé, 8 años, más o menos, 7, 8 años. Y tuvo una enfermedad, un problema muy serio, y se le bajaron las plaquetas a casi nada. Y estuvimos pidiendo a Dios. Y ayer mi hermano amado me escribió, ya se imagina usted, con gozo: pastor, mi sobrina le subieron las plaquetas, órale. ¿Quién hizo el milagro? Estando en Estados Unidos, no estaba aquí en Ocotlán. Digo, no se van a sentir mal las autoridades médicas de Ocotlán, ¿verdad? Pero no estaba aquí, estaba en Estados Unidos. Y allá no sabían qué hacer, estaban haciendo estudios. ¿Quién subió eso, hermanos? Y así como esta niña, les puedo decir de muchas cosas más. ¿Cuándo tenemos fe, firme convicción en que tenemos un Dios todopoderoso? Cuando reflexionamos en específico en lo que dicen las Escrituras acerca del Dios todopoderoso que tenemos. Por poner un ejemplo aquí. Pero, ¿qué sucedió con estas personas? ¿Qué sucedió con estas personas que al no reflexionar en lo que nuestro amado Jesús les estaba diciendo, de que si llevaban a la práctica sus enseñanzas, es decir, sus mandamientos, sus promesas, incluso si ponían la fe en quién era Jesús, etcétera, etcétera, entonces iban a conocer o se iban a dar cuenta de la sabiduría de Dios, y por ese darse cuenta, percibimiento y desde luego vivirlo, ellos serían libres de todo lo que los tenía arruinados. ¿Y ellos qué le respondieron? Bien sencillo. Como contestaron a la ligera, sin tener un juicio correcto, le dijeron: nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Qué quiere decir descendientes de Abraham? Somos familia que proviene de Abraham. Mucho gusto. Con quien Dios había hecho un pacto y a quien Dios había prometido junto a su familia grandes privilegios. Eso lo puede usted leer en Génesis 12, 2 y 3. Génesis 12, 2 y 3. Entonces, ellos decían que porque provenían o venían del linaje de Abraham, ellos decían: no, pues somos hijos de Dios, somos salvos. Pero de acuerdo a la Escritura, no es así. No es así. De acuerdo a la Escritura, la palabra de Dios habla muy claramente acerca de esto, que estos judíos tenían que arrepentirse y creer en Jesús como su Salvador y Señor, si no, no eran salvos. Les doy textos, no los voy a leer. Romanos 3, 22 al 24. Romanos 3, 22 al 24. Ahí dice que por la fe debemos creer que Cristo es nuestra propiciación, y a través de la fe por Cristo somos justificados. Y esto que dice Romanos 3, 22, 24, Abraham lo hizo de manera simbólica, pero él lo hizo. Le pongo 2 textos nada más. Génesis 15, 6. Génesis 15, 6. Él dice que le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y de manera simbólica, ¿dónde lo puso? En Génesis 22, versos 7, 6 y 13. Génesis 22, versos 7, 6 y 13. Cuando Dios le pidió a Isaac que le ofreciera en holocausto, y Dios vio la obediencia de Abraham, entonces Dios proveyó un carnero. Entonces él hizo el sacrificio. Antes, en el Antiguo Testamento, Jesús no había venido. ¿Cómo es que se relacionaban con el Señor a través del sacrificio de Jesús? Sacrificando animalitos, que era algo simbólico, que era sombra y figura. Son expresiones que dan a entender que a través de estas ofrendas, como la de Abraham, de un carnero, otros ofrecían otro tipo de animalitos, incluso flor de harina, y eso simbolizaba o era figura del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los judíos, pues, que escucharon a nuestro Señor Jesucristo, por no reflexionar, pues se perdieron. Les sigo enseñando. Todo juicio predeterminado es un punto de vista anticipado, como en el caso de estos judíos, sobre la salvación que Dios determinó que era por la fe a través de Jesús. Repito, todo juicio predeterminado. Es decir, tú y yo venimos a la iglesia cristiana, pero con juicios, opiniones, determinaciones de antes.
Todo juicio predeterminado es un punto de vista anticipado o que va adelante, como en el caso de estos judíos sobre la salvación. Hay muchísima gente hoy en día que tiene equivocado el concepto de la salvación y no se salva. Sí sabe, ¿verdad? Hoy en día hay millones de seres humanos en el planeta Tierra, no sé cuántos miles en Ocotlán y no sé cuántos millones en Jalisco, que tienen un concepto equivocado de la salvación. Por ejemplo, hay muchas personas que creen que por declarar, confesar que Jesús es el Señor, que Jesús, es su Salvador y Señor, con eso ya tienen entrada al cielo y solamente repiten Romanos 10:9, Romanos 10:9. Otros creen que por bautizarse en agua ya son aceptados por Dios. Eso está en Hechos 2:38. Hechos 2:38. Como lo dijo Pedro, no es como lo entiende la gente, no, Pedro solo estaba hablando de una identificación de los judíos con Jesús, porque acuérdense que los judíos no aceptaban a Jesús. De eso habla Hechos 2:38, no de que te bauticen en agua y ya eres salvo. Otros creen que son hijos de Dios por estar adheridos a cualquier religión, a la que sea. Yo ya soy hijo de Dios. Otros creen que son salvos que porque fueron elegidos por Dios y ya. Le doy textos, Efesios 1:4-6. En Efesios 1:4-6 habla de elección, habla de que Él te llamó, o Romanos 8:29-30, Romanos 8:29-30 habla de predestinación, o Romanos 9:11 habla de que Dios llama. Yo te voy a pedir un favor, a los que estamos aquí, los que me están escuchando por internet, por favor, amados, estudien las Biblias. Estudien su Biblia, estudien estos textos. ¿Por qué? Porque si no nos engañan. Entonces, y puedo mencionarle más conceptos que tienen personas que se han dejado engañar por maestros de la Biblia falsos o por un evangelio falso. Y toda esa gente está perdida. Entonces, por ejemplo, hay personas que siguen consumiendo drogas, pero les dijeron, si perteneces a esta iglesia o a esta religión ya eres salvo. Pregunto, ¿qué no el Señor dijo? ¿Qué es lo que teníamos que mostrar tú y yo en la práctica para que nosotros mismos pudiéramos decir soy salvo? ¿No eso dijo el Señor? Un poquito más adelante le leeré algunos textos. Todo esto que estoy dando de textos bíblicos, todo esto que estoy comentando es porque sin reflexión, créeme, estamos perdidos. Si no reflexionamos en lo que escuchamos de los mensajes cada domingo, miércoles, en los estudios que hagamos personales de la Biblia, si no reflexionamos, no obtenemos nada. Usted puede estar todos los días, no, ya terminé con el libro de Éxodo, ya voy con los proverbios, sí, pero ¿está usted reflexionando? O leyendo abuelo de pájaro. Eso no le deja ningún beneficio. Entonces, esta gente de del Evangelio de San Juan capítulo 8, verso 33, San Juan capítulo 8, verso 33, tenían un conocimiento equivocado o incorrecto. ¿Tenían qué? Un conocimiento, un saber o una información equivocada o incorrecta acerca de la manera de ser aceptados por Dios para formar parte de su iglesia. Cuando no hay reflexión, amados, amadas, cuando no hay reflexión, pues definitivamente nosotros aún todavía no hemos sido salvados. ¿Por qué? Porque el primer paso para convertirnos a Dios en Cristo, ¿cuál cree que es? ¿Lo puede decir en voz alta? Reflexionar. Sin reflexionar no hay salvación. Les sigo enseñando, la salvación que Dios concede a todo ser humano se obtiene por gracia a través de la fe. La salvación que Dios concede a todo ser humano. Aquí no hay elegidos, no, aquí es el que cree. La salvación que Dios concede a todo ser humano se obtiene por gracia a través de la fe. Le leo rápidamente algunos textos. Juan 3:16, Nueva Biblia Viva. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea. A ver, ¿quién es todo aquel? Cualquiera. Y a la vez todos. Repito,
Juan 3:16, Nueva Biblia Viva. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Hechos capítulo 15, verso 11. Hechos capítulo 15, verso 11. Leo la versión Nueva Biblia de las Américas. Creemos más bien, dice aquí el apóstol Pedro, que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. ¿Quién lo dijo? Pedro. Digo, por si alguien discute eso, ¿no? O Romanos capítulo 3, versos 24-25. Romanos capítulo 3, versos 24-25. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, es su gracia. Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Verso 25, pues ofreció Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús. Sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dios los salvó por su gracia. Lo vuelvo a leer. Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo creyeron? ¿Me va siguiendo? Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Eso, es un regalo de Dios. ¿Cuál? La salvación. Pero tiene que ser ¿qué? A través de la gracia. Verso 9 de Efesios 2. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es decir, a veces los engañan, ¿no? Cómprate 100 sillas, porque nos hacen falta 100 sillas y ya eres salvo. ¿Y qué dice aquí el apóstol? No es por las cosas buenas que hayamos hecho. Punto. No, se trata de gracia y se trata de fe. La razón, continúo en la enseñanza de reflexionar, es necesario para creer. La razón, los prejuicios se elaboran a partir de opiniones que surgen antes de determinar lo que establecen las evidencias. Te lo vuelvo a decir. Los prejuicios, sí comprendemos la expresión prejuicios, ¿verdad? Opiniones adelantadas, pues, esos son los prejuicios. Se elaboran a partir de opiniones o ideas que surgen antes de determinar lo que establecen las evidencias. Dicho de otra manera, las opiniones preconcebidas son un juicio que se realiza sin tener los suficientes elementos previos para fundamentarla. Aquí está, por ejemplo, como le decía anteriormente, Primera de San Juan, capítulo 3, verso 9. No lo voy a leer si lo quieren notar. Primera de San Juan 3, 9, por lo que dije anteriormente. ¿Qué nos dice ahí? Que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Lo estoy abreviando, todo lo que dice el texto. Por lo que dije anteriormente, los prejuicios se elaboran a partir de opiniones que surgen antes de determinar lo que establecen las evidencias. Es decir, su servidor, usted no me puede decir a mí que soy salvo si usted primero no va a la Biblia. No sé si me debe entender así. Usted no puede decir, el pastor es salvo si usted primero no va a la Biblia. La Biblia es la que le dice a usted si es salvo. No, no es salvo. La Biblia le dice si me está predicando la verdad. No, lo que me está enseñando no es verdad. Pero ¿quién le da esos pasos? La Biblia. ¿Por qué la gente, sin ofender a las personas que son así, hablan por hablar y dan ideas o opiniones o razonamientos que nada tiene que ver con las Escrituras? ¿Por qué? Porque no las reflexionan. Punto. No las reflexionan. Y enseñándonos el pastor Carlos Olivares, dice que estaba en una iglesia y estaba hablando acerca de, no recuerdo si de plagas o no sé qué, el predicador, y dice, llegaron las langostas a ese lugar y barrieron con todo. Ya ve que dice que llegó el saltón, el revoltón, no recuerdo qué profeta es. Dice, llegaron las langostas, y dice, ¿y cómo no estuve ahí? Dice, porque las langostas son unas grandotas así, del mar, bien ricas a la crema. A ver, ¿de qué langostas habla la Biblia, hermanos? Habla de los chapulines o no sé cómo se llaman aquí.
Esos animalitos que salen, ¿es cuando llueve o cuando salen los chapulines? Bueno, cuando llueve. De eso habla la Biblia. El predicador dijo, no, no hubiera estado ahí, a la crema me hubiera comido una langosta. A ver, por qué se expresan así? Porque ni siquiera investigan, ya menos reflexionan. Créame, pasar tiempo en las Escrituras como hijos, hijas de Dios, créame, vale la pena. Y si usted quiere conocer a Dios, si no le conoce, es indispensable. Por todo lo que dije anteriormente, nuestro Señor Jesucristo le dijo esto a personas que lo buscaban solo por los milagros, únicamente por los milagros. Repito, por lo que dije anteriormente, nuestro Señor Jesucristo le dijo a personas que solo lo buscaban por los milagros. Y yo quiero decirle con todo respeto y cariño, espero no ofender a nadie, no vengamos a la iglesia, no vengamos a la congregación por cuestiones que nada que ver con adorar a Dios, con querer de Dios para ser sus salvos, sus hijos. Es usted bienvenido. Si usted quiere seguir viniendo así, bueno, ya es su voluntad. Pero yo le animo, no. Venga a la iglesia no por milagros, venga a la iglesia no por diferentes cosas, no. Reúnase con la iglesia de Dios, que somos el grupo de creyentes, por haber nacido de Dios, por su gracia, por haber creído, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para instruirnos en lo que es la vida eterna y trabajar en ello. Leo este texto, San Juan 6:27, nueva traducción viviente. San Juan 6:27, nueva traducción viviente, porque eso dice Jesús aquí. Y le dijo a estos israelitas, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. En la Reina Valera dice, trabajad por la comida, por la que no perece, sino la que a vida eterna permanece. Aquí en la nueva traducción viviente la traduce muy bien. Ahí trabaja, que habla de energía, habla de esfuerzo, habla de desgaste. Entonces, ¿qué dice Jesús? No se preocupen tanto, no se afanen tanto, no inviertan tanto tiempo en las cosas que se echan a perder. Sí es bueno ir a trabajar 8 horas, de lunes a viernes, si se puede, si hay que trabajar el sábado, bueno, trabaja el sábado, ¿no? Pero nada más 8 horas. Pero después hay que desgastarse, esforzarse ¿en qué? En pasar tiempo en la Biblia, en reflexionar. Se lo digo honestamente, quien me ha cambiado a mí es Dios, sí, pero a través de la Escritura. La Escritura me confronta, la Escritura me habla de mis pecados, la Escritura me dice de mis actitudes negativas, la Escritura me dice, hey, esto no está bien, corrígete. Pero ¿cuándo sucede eso en su servidor? Cuando estoy pasando tiempo en la Escritura. Entonces ya su servidor va y le dice, Señor, sí, ayúdame, o discúlpame, o perdóname, etcétera, etcétera. Y entonces la palabra de Dios hace su obra, desde luego, por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, pero la palabra de Dios es indispensable. Te sigo enseñando, quien quiere obtener la vida eterna en el reino de Dios, necesita buscarla con diligencia, para que su fe se fundamente en lo que Dios determinó para ser hecho su hijo. Repito, quien quiere obtener la vida eterna en el reino de Dios necesita buscarla con diligencia, para que su fe se fundamente en lo que Dios determinó para ser hecho su hijo. Pero en tanto no dediquemos tiempo para reflexionar en las Escrituras, no habrá manera o medio para creerle a Dios. Repito, pero en tanto no dediquemos tiempo para reflexionar en las Escrituras, no habrá manera o medio para creerle a Dios, que es lo primero que necesita el ser humano para aceptar su evangelio. Es lo primero. Pregunto, ¿alguien nace sabiendo lo que guste y mande? ¿Alguien nace sabiendo, no sé, lo que se guste? Desde poner un foco, no sé, aún hacer mezclas de líquidos para X o Z actividad. ¿Alguien nace sabiendo? Yo llegué a mi edad de adulto y me dieron
un empleo en educación para adultos, a nivel de pedagogía, y nada más así. Así fue. No, yo tuve que estudiar, yo tuve que ir a la escuela. De otra manera, pues no me contrataban, ¿o sí? Todo en la vida, en lo espiritual, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Si nosotros no pasamos tiempo aquí, no reflexionamos, no hacemos todo lo que ya le vine enseñando, porque todo lo que le vengo enseñando tiene que ver con el tema de esta noche. Reflexionar es necesario para creer en Dios. Retomo nuevamente San Lucas 15:18, nueva traducción viviente. San Lucas 15:18, vuelvo a leer, nueva traducción viviente. Dice aquí: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pregunto, ¿de dónde surgió en el hijo rebelde, que ya sabemos de quién estoy hablando aquí? Pregunto, ¿de dónde surgió esta acción del hijo pródigo? Firme para ir con Dios e ir con su papá a pedir perdón. ¿De dónde surgió? Respuesta: ¿de una reflexión o de un pensar hondo? Que el hijo pródigo lo hizo de manera seria y responsable, tanto en sus actuaciones como en los dichos de su boca. De ahí surgió. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Ahí está en Lucas 15, versículos 12 y 13, me parece. Lo voy a leer en la Reina Valera. Lucas 15, 12, 13, lo voy a leer en la Reina Valera. Dice: el menor de ellos, está hablando del hijo pródigo, dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Verso 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Dónde fue la reflexión del hijo pródigo? Número 1, fue un grosero con su padre. Pregunto, ¿en vida se le pide al papá la herencia? El papá en vida, si acaso, va con un notario público, va con su abogado y dice: a mi hijo fulano tanto, a mi hija fulana tanto, tengo tantos millones de euros que le dejo a tal institución pública otros millones ahí para investigación, le dejo a mis sirvientes también una cantidad, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo se ejerce esa herencia? Hasta que el papá muere. Pero el hijo grosero dijo: dame. Y tenía un padre cristiano, un padre perfecto en el cristianismo. Dijo: sí, hijo, ahí te va tu lana. ¿Y qué hizo el hijo pródigo con su billete? Se fue con prostitutas, lo dice más adelante. Se fue con rameras, dice la Reina Valera. Se fue a emborrachar, se fue a drogar, anduvo despilfarró todo. Imagínense, un dineral lo fue a despilfarrar. Sobre eso, el hijo pródigo reflexionó. Un hombre, una mujer que no reflexiona sobre eso, jamás se arrepiente. Nunca se va a arrepentir, nunca. Y más si tiene billetes. Dice: pues qué, total, mi mujer ya no me quiere porque ando con un montón de mujeres, pues me consigo otra. Hasta se ponen más rebeldes. Pero si tienes billetes, reflexionas, los billetes no te van a estorbar, te van a hacer caer de rodillas y decir: yo estoy mal, he pecado contra Dios, he pecado contra mi padre. Todo este comentario que estoy haciendo es por la pregunta que le hice: ¿de dónde el hijo pródigo dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? De aquí, porque dice San Lucas 15:17, leo nuevamente la nueva traducción viviente: cuando finalmente entró en razón. A ver, ¿por qué entró en razón? Porque reflexionó. Lo vuelvo a leer: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué hizo al hijo pródigo? Darse cuenta de todo el mal que había hecho a su papá.
lo que ya le leí anteriormente. Eso es lo que le ayudó a darse cuenta. Pero ¿cómo sucedió esto? Porque reflexionó. Mira, cuando un ser humano no reflexiona, oye del Evangelio, pero él sigue pecando, él sigue de rebelde, él sigue en las mismas, porque no ha hecho esa meditación, ese pensamiento hondo de decir, ¿qué he hecho? ¿Dónde estoy? Ese es parte del proceso de todo ser humano que realmente es salvo, de toda mujer que es salva. Si una mujer, un hombre dice, soy cristiano, soy cristiana, y no ha hecho esto, no lo es. Se ha engañado. No lo es. Porque el ser humano, cuando hace esta reflexión, verdaderamente viene desesperadamente a Dios a pedirle perdón. Eso fue lo que hizo Pablo. No estoy muy seguro, pero creo que es Hechos 20 o Hechos 21, no sé si es Hechos 20 o por ahí está entre Hechos 19, 20 y 21, en el verso 21 sí me acuerdo, 2 capítulos, ahí dice Pablo que él se arrepintió para con Dios y creyó en Jesús. ¿De qué se arrepintió Pablo? De lo asesino que era. ¿De qué se arrepintió Pablo? De lo blasfemo que era contra Dios. Pero él, ¿qué hizo? Reflexionó, meditó. Él cayó de rodillas delante de Dios, le dijo, Señor, he pecado contra ti, he sido un perseguidor de la iglesia. Todo eso está escrito en las cartas a Timoteo, lo puede usted buscar. Cuando un ser humano, un joven, un adolescente, un adulto, uno a la tercera, no hace esto, no se ha arrepentido, se está engañando. Y ahí, cuando hay una iglesia, que muchos dicen es una iglesia carnal, pero se requiere esto, para salir de nuestras ideas, de nuestros pensamientos y llegar aquí. Porque si no, nos seguimos engañando. Yo le mencioné anteriormente cómo personas dicen, por esto y aquello soy salvo, y mentira. Y otros pueden decir, es que yo voy a casa de oración. Ya se lo he dicho, casa de oración es un lugar que por la gracia de Dios Él lo abrió, Él lo sostiene, se predica su verdad porque Él está aquí, Él nos dirige, pero ya depende de usted y de mí. Porque hasta el predicador, si no lo cree, está perdido. Uno puede ser un perico nada más. Se lo digo honestamente, un perico. Pues le bajo las predicaciones a mi pastor y ya con eso. Tengamos cuidado, analicémonos. ¿Cuál es nuestra condición? Entonces, al hijo pródigo, repito, lo que hizo darse cuenta de su condición, que era reprobada delante de Dios y también de su papá, es su reflexión de lo que dice en Lucas 15, 12 y 13. Le sigo enseñando. Sin ellas, ¿cuáles? Sus reflexiones. Jamás el hijo pródigo hubiera decidido volver a su casa como llegó, porque él llegó humillado. ¿Cómo se fue? Altivo, soberbio. ¡Dame! ¿Y cómo regresó? Corrió a los brazos de su padre y dijo, Padre, he pecado contra ti, perdóname. ¿Y el padre le dijo algo? Nada. ¡Ey! Maten el animal más gordo que hay. ¡Ey! Tráiganle ropa, tráiganle unas sandalias. No, venía hasta descalzo. Tráiganle un anillo. Vamos a celebrar, mi hijo ha regresado. Pero el hijo pródigo, ¿cómo llegó? Humillado. Le dijo, ni siquiera me tomes como tu hijo, hazme como uno de tus empleados. Vea a qué nivel llegó humillado el hijo pródigo. Porque reflexionó. Sin reflexión, se lo digo honestamente, no hay salvación. Nos hemos engañado, pero no somos salvos. Y repito, fueron sus reflexiones las que llevaron al hijo pródigo a confesar todos sus actos irrespetuosos, todos sus actos desconsiderados, todos sus actos impuros, los llevó. Porque la Escritura claramente habla en Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, Efesios 6:1, que los hijos y las hijas deben respetar a sus padres, ¿sí o no? Repito, Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, Efesios 6:1 dice que los hijos deben respeto a sus papás. Y el hijo pródigo había quebrantado este mandamiento. Por ende,
había quebrantado los mandamientos de Dios. De favor le pido, atienda la siguiente verdad. La reflexión es el primer paso para la conversión. Métalo en su corazón, por favor. La reflexión es el primer paso para la conversión o cambio decisivo del pecado a la fe en Jesucristo como único medio de salvación. Le digo la segunda parte. O cambio decisivo del pecado a la fe en Jesucristo como único medio de salvación. Esto yo lo viví para convertirme a Él. Y lo sigo viviendo para ir dejando atrás todo el carácter horrible con el que llegué al Señor. Lo sigo haciendo. Pero así es como yo nací de nuevo. Por la gracia de mi Dios, por la sangre de mi Señor Jesucristo, por su resurrección, por el Espíritu Santo. Pero yo hice este proceso. O sea, nadie escapa de este proceso. Sí o sí se tiene que hacer para llegar a ser salvo. Y solo le doy escrituras para corroborar lo que le dije anteriormente. Juan 14:6. ¿Qué dijo Jesús ahí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación. 1 Timoteo 2:5. Entre Dios y el Padre, ¿quién es el único mediador? Cristo. ¿Vamos captando? Continúo. Sin ella, ¿cuál es ella? La reflexión. Estamos perdidos para siempre. Sin ella, sin reflexionar, estamos perdidos para siempre. Yo cómo es que caí de rodillas y sigo cayendo de rodillas ante mi Dios. Todos los días. ¿Cómo es que brota de mí en las mañanas, Señor? Yo lo único que quiero es ser sincero. Yo lo único que quiero ser es honesto. Yo lo único que quiero ser es leal. Yo lo único que quiero ser es verdadero. Yo lo único que quiero hacer es el bien. ¿Cómo es que brota eso de mí? Por lo que dice la Biblia. Por el Espíritu Santo. Pero porque en mí hay una convicción que el Hijo, la hija de Dios, los rasgos que mencioné y muchos más, son los que dicen de ti y de mí que somos su iglesia. Nada más. Si alguien no quiere ser honesto, sincero, leal, generoso, etcétera, etcétera, bueno, pues respeto su opinión, respeto lo que usted decida, pero eso es indispensable. Precisamente por eso hay muchas personas que vienen a la iglesia. La iglesia es el conjunto de creyentes o se reúnen donde está la iglesia del Señor y no se salvan. Porque tarde o temprano emerge el hombre antiguo, sea un varón o una mujer, y continúa cayendo. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 10, verso 14, para comprobar que lo que le dije es verdad. ¿Qué le dije? Sin ella, sin la reflexión, estamos perdidos para siempre. Romanos capítulo 10, verso 14. Voy a leer solo la parte A. Este es un texto que habla de ir a predicarle a otros. Lo estoy aplicando para lo que dije anteriormente. Romanos 10, 14, la parte A. Leo la nueva traducción viviente y dice aquí: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? Sin reflexión, usted y yo nunca hemos oído de Él. Nunca. Oiga, pero si yo escucho cada miércoles y domingo una predicación o una conferencia, como les llamo yo. Pues sí, pero eso no es oír. La palabra oír de Romanos 10, 17, la primera palabra oír es escuchar con interés. Vocablo griego kou. Y la segunda palabra oír que está en Romanos 10, 17, que es oír por la palabra de Dios, quiere decir entender. Sin reflexión no entendemos. Sin reflexión no nos damos cuenta. Sin reflexión no nos apercibimos. Por eso aquí el Espíritu Santo a través de Pablo dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo? ¿Qué es invocarlo? Pedirle, ¿a quién? A Dios, para que los salve si no creen en Él. A ver,
¿Podrá alguien de nosotros decirle a Dios, sálvame, si no creo en Él? Y por eso hace otra pregunta retórica Pablo. Dice, ¿cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? Termino. Para creer en Dios se necesita conocimiento del Señor. Para creer en Dios se necesita conocimiento del Señor. Para tener este conocimiento se requiere, o es una condición, investigar con diligencia y cuidado los textos bíblicos que nos hablan de Él y su voluntad. Repito esa última parte. Para tener conocimiento se requiere, o es una condición, investigar con diligencia y cuidado los textos de la Biblia que hablan de Él, me refiero al Señor, y de su voluntad. Oremos. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque en vida me has dado esta instrucción, en vida me has dado esta enseñanza. Hoy yo puedo ir a tu palabra saliendo de este lugar y pasar tiempo en ella. No solo leerla, no solo estudiarla para que las palabras que no entienda en un diccionario busque sus definiciones. No, sino meditarla o reflexionarla. Gracias por esta enseñanza, Señor, porque a través de ella, si es así para usted, a través de ella tú me has instruido hoy lo que yo he necesitado hacer. Gracias, Señor. Gracias, porque yo necesito tener un conocimiento acerca de ti, y a través de ese conocimiento acerca de ti y de tu voluntad, ahora sí vendré a ti con verdad, o de verdad, o genuinamente, a reconocer cada uno de mis pecados. Y vendré con la determinación de quitarlos, de ya no más seguir con ellos. Y buscar desesperadamente al único que me puede llevar a ti, que se llama Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por esta enseñanza, y te ruego tu gracia para que esta determinación que he tomado hoy la lleve a la práctica, no un día, toda mi vida de aquí en adelante. Muchas gracias nuevamente en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que tenga bonita noche, Dios le bendiga. Un abrazo.